Aquí me tienen, a los 80 y tantos, con estas manos que más que piel parecen mapas de ríos secos, escribiendo esta historia que me ha quemado por dentro durante décadas. No lo hago por fama ni por lástima, lo hago porque el peso del silencio se ha vuelto más pesado que el de la verdad. Lo hago porque, al final de todos los días, lo único que nos queda es lo que callamos y lo que decidimos decir. Y yo ya no quiero irme con este secreto a la tierra, donde no sirve de nada más que para alimentar gusanos. A mi nombre es Esperanza, aunque hubo tiempos en los que dudé que un nombre tan cargado de promesa pudiera ser mío. Nací y crecí aquí, en este pueblo que huele a polvo mojado y a tortillas recién hechas. Desde esta silla, en mi cocina, puedo ver el patio donde mi madre tendía la ropa, blanca como el alma que ella decía tener. Puedo oler, si cierro los ojos, el café de olla con piloncillo y canela que preparaba mi abuela en las mañanas frías. Todo, aquí, es memoria. Cada grieta en la pared, cada sonido de los palomas en el techo, me susurra un pedazo de lo que fui a mi vida. Como la de tantas mujeres de mi tiempo, no fue mía, fue de mi padre, que decidía con quién hablaba, de mi madre, que vigilaba cada uno de mis suspiros, por si delataban un pensamiento impuro. Y después, fue de mi esposo, Roberto. Llegué a él virgen y obediente, como mandaba la Santa Iglesia y la Santa Sociedad. Él era un hombre bueno, en el sentido en que los hombres buenos de entonces no pegaban ni bebían mucho. Su bondad era una ausencia de maldad, no una presencia de calor. Con él aprendí otro tipo de silencio, el de la cama conyugal, donde los cuerpos se unen sin que las miradas se encuentren. El de la mesa, donde se habla de la cosecha y del clima, pero nunca del nudo que se forma en la garganta. Al anochecer, tuvimos un solo hijo, Miguel, mi Miguelito. Fue el único que rompió ese silencio. Cuando lo cargué por primera vez, ese llanto suyo me pareció la música más verdadera que había escuchado. Le prometí, en un susurro, que solo Dios y yo escuchamos, que su vida sería diferente, que él sentiría el sol en la cara sin tener que pedir permiso. Le prometí tanto, quizás en eso está el error de todas las madres en prometer un mundo que no está en nuestras manos. Darren lo crié con la ternura que a mí me habían negado, mientras Roberto le enseñaba a ser hombre, fuerte, sereno, impasible. Yo le susurraba secretos, le cantaba canciones de cuna, le contaba las historias de mis sueños rotos convertidos en esperanzas para él. Él era mi espejo y mi ventana. En sus ojos, yo me veía importante, necesaria. En su futuro, yo veía la libertad que nunca tuve, pero el mundo cambia, y los hijos se nos vuelven extraños. Miguel creció, se hizo hombre, y con los años, ese niño que se dormía en mis brazos, se convirtió en un desconocido con prisas y ambiciones que yo no entendía. Roberto murió, y el silencio de la casa se llenó de un eco nuevo, más profundo y amenazante. Miguel empezó a venir menos. Sus visitas se volvieron rápidas, cargadas de un desasosiego que yo atribuía a la vida moderna, a sus negocios, hasta que llegó el día en que cumplí 70 años. Miguel vino con un pastel y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Te mereces un descanso, mamá, me dijo. La casa está muy grande para ti sola, y yo no puedo cuidarte como debería. El corazón, ese viejo órgano que ha latido a través de tantas penas, se me encogió. Pensé en asilo. Esa era mi mayor pesadilla, terminar en un cuarto blanco, rodeada de extraños que esperan la muerte con resignación, pero no. Fue peor. Tengo un lugar perfecto para ti, dijo, tomándome la mano con una suavidad que ahora reconozco como condescendencia. Un hotel boutique, muy exclusivo, en Cuernavaca. Tú siempre quisiste conocer Cuernavaca. Sus palabras eran seda, pero sus ojos eran de acero. Yo, ilusa, me aferré a la seda. Creí, en un último acto de fe maternal, que era un regalo, que por fin mi hijo veía a la mujer que había detrás de la madre. Recuerdo que empaqué mi mejor ropa, mis fotografías, el rosario de mi madre. Al llegar, el lugar era hermoso. Sí, una casona antigua con paredes, color de bugambilia y fuentes que cantaban en el patio. Pero había un silencio extraño, un silencio de pasos apresurados, de puertas que se cerraban sin ruido,
de risas que se cortaban de golpe. Mujeres hermosas y jóvenes pululaban por los jardines. Con una elegancia triste como flores corteras, Miguel me llevó a una habitación pequeña, pero limpia, en la parte de atrás de la casona. «Aquí vas a ayudar, mamá», me dijo, y su voz ya no tenía la dulzura del pastel de cumpleaños. «Vas a ser la encargada de la lavandería. Es un trabajo honrado. Aquí tendrás techo y comida». Y entonces lo vi en sus ojos. Por un instante vi la verdad. No era un hotel, y aquellas mujeres no eran turistas. El aire se me salió de los pulmones. El mundo, ese mundo que yo conocía, se deshizo en 1000 pedazos. El hijo al que amé, por el que habría dado la vida, no me estaba llevando a un lugar de descanso. Me estaba entregando a un burdel, y me estaba condenando a trabajar para él a la primera noche, acostada en esa cama extraña. Escuché las risas forzadas y los ruidos de la noche a través de las delgadas paredes. No lloré. En el dolor era demasiado grande para las lágrimas. Solo miraba al techo, sintiendo como cada sonido era un clavo que cerraba el ataúd de la madre que había sido. Me había convertido en una empleada más en el negocio de mi propio hijo. Y en ese silencio nuevo, terrible y vergonzante, entendí que había sobrevivido a muchas cosas, pero que no sabía si sobreviviría a esto. Al final, el amor más grande puede ser la raíz del dolor más profundo, porque abre la puerta del alma y permite que entre cualquier cosa, incluso la traición. El primer amanecer en ese lugar llegó con un canto de gallos ajeno. No eran los gallos de mi pueblo, aquellos que conocían mi nombre y el ritmo de mis mañanas. Estos cantaban con una voz estridente, como si también a ellos les hubieran arrancado de su tierra. Me levanté con el cuerpo pesado, cada hueso un lamento. La habitación olía a cloro y a flor de naranjo podrida, una combinación dulce y mortuoria que se me haría familiar. No. Había pasado 1 hora cuando llamaron a la puerta. Era una mujer menuda, de ojos grandes y cansados, que no podía tener más de 40 años. Se presentó como Socorro. «El patrón dice que usted se encargará de la lavandería», dijo, sin mirarme a los ojos. Patrón en la palabra me golpeó como un puño en el estómago. Mi hijo era el patrón a Socorro. Me llevó a un cuarto anexo a la cocina, un espacio húmedo donde el vapor se pegaba a la piel como un sudor enfermo. Allí había 2 lavadoras grandes que rugían como animales enfurecidos, y tendederos de alambre cruzando el techo alto, montañas de sábanas blancas, toallas y prendas íntimas de colores viles se amontonaban en canastos de plástico. El olor era una mezcla de jabón de pasta, suavizante barato, y ese aroma rancio, dulzón, a perfume sudado y a cuerpos extraños. «Esto es lo de anoche», dijo Socorro, señalando los canastos. «Hay que lavarlo, secarlo y plancharlo antes de las 4. Luego viene lo del día». Su tono era práctico, sin rastro de juicio o compasión. En este lugar, la compasión era un lujo que nadie podía permitirse. Asentí. No tenía palabras. Tomé la primera sábana. Estaba manchada de lápiz labial, de rastros de vino tinto, de otras cosas que no quise identificar. Al sumergirla en el agua caliente, sentí una náusea violenta. No era solo asco, era la profanación de algo íntimo. Las sábanas, para mí, siempre habían sido sinónimo de descanso, de respeto del lecho conyugal, que aunque frío, era sagrado. Aquí, esas mismas telas eran testigos mudos de transacciones que yo ni siquiera podía nombrar en mis pensamientos. A mis manos, acostumbradas a amasar el nixtamal, a acariciar la frente de mi hijo, a hilar sueños en el aire, ahora restregaban la evidencia de los pecados ajenos. Y el peor de todos esos pecados era el mío, el de haber criado al hombre que había hecho de esto su negocio. El trabajo era agotador, el vapor me envolvía, me sofocaba, el zumbido constante de las máquinas se metía en mi cabeza, un enjambre de pensamientos negros. A través de la puerta entreabierta veía pasar a las mujeres. Algunas iban con batas de seda, otras ya vestidas para la calle, con tacones altos y miradas vacías. Unas pocas me saludaban con una leve inclinación de cabeza. La mayoría pasaba de largo, como si yo fuera un mueble más, una extensión de las lavadoras a mediodía.
Socorro me trajo un plato de arroz con frijoles. Come, señora, me dijo, y en su voz percibí un atisbo de algo que no era lástima, sino reconocimiento. La solidaridad de los condenados. ¿Hace mucho que estás aquí, Laprig, buscando desesperadamente un hilo de humanidad en aquel infierno? Ella se encogió de hombros. El tiempo, aquí, es diferente. Los años no se cuentan por cumpleaños, sino por clientes. En me miró con una tristeza tan antigua que parecía parte de su rostro. Su hijo, el patrón, es un hombre de negocios. No es el peor. No dijo, es un buen hombre, dijo. No es el peor. Era el elogio más triste que había escuchado en mi vida. En ese momento, una de las mujeres más jóvenes, una chica a la que llamaban la gata, pasó corriendo por el pasillo, llorando. Un hombre de camisa abierta salió tras ella, maldiciendo. Socorro se puso de pie de inmediato, y con una serenidad aterradora, se interpuso. Tranquilo, jefe, la gata no se siente bien. Ya le conseguimos a otra muchacha. Más alegre, el hombre refunfuñó, pero se dejó llevar. Socorro volvió a la cocina, su expresión inalterable. Me miró. ¿Aquí? Cada quien sobrevive como puede. Usted también aprenderá. Pasé el resto del día entre sábanas húmedas y el calor de la plancha. Cada arruga que alisaba me parecía una arruga en mi propia alma. Pensé en escaparme. Pero, ¿a dónde? Mi casa había sido alquilada. Mi pueblo me vería con lástima o con desprecio. Y, en el fondo más profundo de mi ser, aún latía una pregunta envenenada. ¿Qué había hecho yo para que mi hijo me condenara a esto? La culpa, esa compañera fiel de las mujeres de mi sangre, se enredó en mí como una enredadera venenosa al anochecer. Cuando terminé, mis manos estaban rojas, ardiendo. Mis pies apenas me sostenían. Volví a mi habitación y me derrumbé en la cama. Afuera, la música empezaba a sonar, un bolero viejo y desgarrado que hablaba de amores traicioneros. Escuché la risa de Miguel en el patio, hablando con uno de sus guardias. Era la risa segura de un hombre exitoso. La risa que huyó, en mi estupidez de madre, siempre quise escuchar a veces. La condena no llega con cadenas y candados, sino con el sonido familiar de la risa de un hijo, transformada en el eco de tu propia prisión. Los días empezaron a marcarse, no por el sol, sino por el ritmo de la lavandería. Amanecía con el primer ciclo de lavado, y anochecía cuando colgaba la última toalla húmeda en los tendederos, donde se mecía como un fantasma pálido en la brisa de la tarde. Mi mundo se había reducido a esas 4 paredes azulejadas, al zumbido de las máquinas y al olor perpetuo a limpio que intentaba, sin éxito, tapar el olor a pecado. A Miguel vino a verme una semana después. Entró en la lavandería con paso firme, vestido con una camisa de lino impecable. Olía a colonia cara, un aroma que cortaba el aire denso y húmedo. Yo estaba doblando una pila de sábanas, y al verlo, mis dedos se anudaron en la tela. Mamá, ¿cómo estás? ¿Te están tratando bien?, preguntó. Su voz era casual, como si me hubiera encontrado en el mercado y no en el corazón de su negocio. No pude mirarlo a los ojos. Observé sus zapatos lustrados, sin una mota de polvo. Estoy bien, Miguel, me da gusto. Socorro me dice que eres muy trabajadora. Hizo una pausa, recorriendo el cuarto con la mirada. Necesito hablar contigo de unas reglas. El corazón me dio un vuelco en reglas, como si fuera una empleada cualquiera, como si no fuera la mujer que le enseñó a caminar. Este es un lugar de negocios. Mamá discreto, a los clientes pagan por privacidad, por olvidarse del mundo exterior. Se acercó un poco, bajando la voz. Tú eres parte de ese servicio. No puedes salir de la propiedad. ¿No es seguro para una mujer de tu edad? La justificación cayó sobre mí, suave y letal, como una cobija envenenada. Lo hacía por mi seguridad. Tampoco puedes hablar con las clientas de sus asuntos y mucho menos juzgarlas. Ellas están aquí para trabajar, igual que tú. Sus palabras eran frías, profesionales. No había rastro del niño que se escondía detrás de mis faldas durante las tormentas. Y lo más importante, nadie, absolutamente nadie fuera de aquí, debe saber que trabajas para mí, por tu propio bien.
entendido. La gente no comprendería han para mí, han no conmigo. No, en mi negocio, han para mí. La preposición más pequeña se clavó como un cuchillo. Asentí en silencio, la garganta cerrada. ¿A quién iba a decírselo? A las paredes, a las sábanas que lavaba. Aquí tienes techo, comida y un pequeño sueldo. Es más de lo que tendrías en tu casa, sola y vieja. Su tono era de lógica, implacable. Estaba haciendo cuentas, como con cualquier otra inversión. Piensa en esto como tu retiro, retiro. La palabra resonó con una amargura cósmica. Mi retiro era un cuarto de lavandería, el sonido de copulaciones ajenas por la noche y la vergüenza como compañera de almohada. Miguel puso una mano en mi hombro. Era un gesto que antes me habría llenado de calor. Ahora solo sentí el peso de la propiedad. Tranquila, mamá, todo va a estar bien. Se fue, dejando a su paso el rastro de su colonia, que se mezcló con el olor a suavizante, creando un perfume nauseabundo. Me apoyé contra la lavadora, sintiendo su vibración recorrer mi cuerpo cansado. Las reglas no eran para proteger el negocio, eran para protegerse a él, para asegurarse de que su madre, su carga y su secreto más incómodo no escaparan y contaminara su vida respetable fuera de estos muros. Yo era la prueba viviente de su traición, y había que esconderme bien. Esa tarde, mientras colgaba las sábanas, la gata se acercó. Se veía más joven, a la luz del día, casi una niña, con pecas en la nariz. Señora Esperanza, ¿me plancha? ¿Est-Vest? Preguntó, sosteniendo un trozo de tela roja y ajustada. Es que tengo un cliente especial esta noche. Su voz era frágil. Asentía mientras planchaba. Ella se quedó allí, mirando el vapor elevarse. Usted es la mamá del patrón, ¿verdad? Musitó. La miré sorprendida. Pensé que era un secreto. Se parece en la nariz, dijo ella, como leyendo mi pensamiento. No supe qué decir. El silencio se extendió, lleno del crepitar de la plancha sobre la tela. ¿Él siempre fue así?, preguntó la gata. Con una curiosidad genuina, cerré los ojos por un segundo. Vi a Miguelito corriendo por el patio, con sus pantalones cortos y sus rodillas raspadas. Lo vi estudiando bajo la lámpara, con la lengua entre los dientes, concentrado. Lo vi el día de su boda, mirando a su novia como si fuera el centro del universo. No, susurré, y la palabra sonó a duelo. No siempre fue así. La gata asintió, una comprensión triste en sus ojos jóvenes. Aquí nadie es como siempre fue. Señora, tomó el vestido planchado y se fue. Mi Quirali, con la plancha caliente en la mano, mirando el espacio que había ocupado. Ella tenía razón. En este lugar, las madres se convertían en lavanderas y los hijos en patrones. Las niñas se convertían en mujeres y los hombres en clientes. Todos éramos fantasmas de lo que una vez fuimos, atrapados en una geografía de vergüenza, cuyas reglas estaban escritas no en papel, sino en la rendición silenciosa de cada amanecer. Las reglas más crueles no están escritas en ningún papel. Se tejen con los hilos del cariño pervertido y se clavan en el alma con la aguja de la deuda imaginaria. Cayó la primera quincena y con ella mi sueldo. Socorro me entregó un sobre delgado. Dentro había unos pocos billetes. No eran muchos, pero eran más de lo que yo había manejado en años. Roberto siempre se encargó del dinero. A mí me daba para el mandado, para la luz, para la ropa de Miguel. Tú no te preocupes por esas cosas, Esperanza, me decía. Y yo no me preocupaba. Mi mundo era la casa, la comida, el hijo. El dinero era una abstracción de hombres. Ahora, esos billetes arrugados en mi mano tenían un peso distinto. Eran el precio de mi silencio, el pago por lavar la evidencia de un negocio que me repugnaba. Eran, según la lógica de Miguel, mi independencia. Pero ¿qué independencia podía haber entre estas paredes, con sus reglas de reclusión y secreto? Los guardé bajo el colchón, en una funda de almohada vieja. Cada noche revisaba que estuvieran allí, no por su valor, sino como un recordatorio tangible de mi nueva condición anasalariada, de mi propio hijo. Era una transacción perversa. Él me daba techo, comida y estos billetes. Yo, a cambio, le daba mi dignidad, mi silencio y la paz de su conciencia. Él podía decirse a sí mismo que no me había abandonado, que me había dado un trabajo honrado.
Era la economía de un alma en venta. Una tarde, encontré un relicario entre las sábanas sucias. Era pequeño, de plata barata, y dentro guardaba la foto de una niña de rizos rubios. La dueña debía ser una de las mujeres más nuevas, una muchacha callada de Veracruz, a la que llamaban La Mar. Me lo quedé mirando, la carita inocente en mis manos manchadas de jabón. Era su hermana, un recuerdo de la vida que tuvo antes de caer aquí. Decidí devolvérselo. Esperé a la hora de la comida, cuando las mujeres a veces se reunían en la cocina a tomar un café. La encontré sentada sola en un rincón, mirando por la ventana hacia las bugambilias. Se te cayó, le dije, extendiendo el relicario. Ella lo tomó con manos que temblaban ligeramente. Lo apretó contra su pecho como si fuera un talismán. Gracias, señora. Es todo lo que me queda. ¿Es tu hija? Pregunté, sin poder contenerme en mi sobrina. Pero la crié como si fuera mía. Sus ojos se llenaron de un líquido brillante. Mande lo que gano para Veracruz. Para que ella estudie, para que no termine como yo. No supe qué decir. Las palabras de consuelo se me atoraron en la garganta. ¿Qué consuelo podía ofrecer? ¿Qué Dios la perdonaría? ¿Que su sacrificio era noble? En este lugar, hasta la virtud estaba manchada. Su amor por esa niña era el combustible que la mantenía prisionera. Igual que mi amor por Miguel era la cadena que me ataba a esta lavandería. Esa noche no pude dormir. Pensé en la Marampón, pensé en la gata. Pensé en Socorro. Why pense en me? Todas éramos eslabones de la misma cadena de silencio y necesidad. Ellas vendían sus cuerpos por un dinero que mandaban lejos, a otras vidas que esperaban fueran mejores. Yo vendía mi paz y mi historia por la ilusión de que mi hijo no era del todo un monstruo, de que en algún lugar debía quedar un rescoldo del niño que amé. Me levanté y saqué los billetes de debajo del colchón. Los contemplé a la luz de la luna que se filtraba por la ventana alta. Ese dinero no me pertenecía. Olía a desesperación y a culpa. Al día siguiente, Vasque la Mar toma, le dije, metiendo los billetes en su mano, para tu sobrina, para que estudie más. Ella me miró con incredulidad, luego con lágrimas silenciosas que le corrían por el rostro sin hacer ruido. Señora, no puedo, yo ya no tengo a nadie por quien mandar dinero, dije. Y la verdad de esas palabras me dejó el pecho vacío, y el hado no fue un acto de caridad. Fue un exorcismo. Quería deshacerme de ese dinero, de su peso maldito. Quería, de alguna manera torpe y pequeña, romper la transacción. Si no podía salir, al menos podía sabotear la economía de mi encierro. Podía convertir el pago de mi silencio en una semilla de esperanza para una niña en Veracruz, que nunca sabría su origen. La Mar me abrazó. Un abrazo rápido y furtivo, como todos los gestos, en ese lugar. Y por primera vez desde que había llegado, sentí que había hecho algo que valía la pena recordar. Algo que no me avergonzaría contar, si es que alguna vez tenía a alguien a quien contárselo. Aprendí que, incluso en el mercado de la desgracia, uno puede elegir a quién pertenece su silencio y para qué se usa el precio de su condena. El calor se volvió insoportable. El verano en Cuernavaca, la llamada ciudad de la eterna primavera, era un horno húmedo que convertía la lavandería en un infierno de vapor. Mis manos, ya no solo rojas, empezaron a agrietarse. Las yemas de los dedos se me abrieron en pequeñas sonrisas sangrantes que ardían con el jabón. Cada sábana que doblaba, cada toalla que planchaba, dejaba un rastro de mi dolor, un pequeño sacrificio que pasaba desapercibido para todos. Manos para mí. Fue en esos días de calor sofocante cuando conocí a don Emiliano. No era un cliente cualquiera. Se notaba en la forma en que Socorro se apresuraba a abrirle la puerta, en el silencio respetuoso que caía sobre las mujeres cuando él pasaba. Era un hombre mayo de cabello plateado y traje impecable a pesar del bochorno. Tenía una autoridad tranquila, la que da el dinero viejo y el poder consolidado. Una tarde, mientras yo colgaba la ropa en el patio trasero, él se acercó. Miguel lo acompañaba, y en el rostro de mi hijo vi algo que rara vez mostraban deferencia, doña Esperanza,
¿verdad?, dijo don Emiliano con una voz grave, como piedras pulidas por el río. Miguel me ha hablado mucho de usted. Me sequé las manos en el delantal, sintiendo las grietas arder. Asentí, sin atreverme a hablar. ¿Qué le habría dicho Miguel? La versión edulcorada de mi retiro. Es un gusto conocer a la mujer que crió a un hombre de negocios tan eficiente, continuó, y sus ojos, astutos y calmos, me escudriñaron. No me miraba como a una lavandera, me miraba como a un espécimen. A la raíz de algo, Miguel sonrió, una sonrisa tensa, orgullosa. Mi madre siempre me inculcó la disciplina. Don Emiliano, la hipocresía de la frase me dejó sin aliento. La disciplina que le inculqué era para levantarse temprano para estudiar, para ser honrado, no para dirigir un burdel y encerrar a su madre en la lavandería. Don Emiliano asintió lentamente, como si estuviera considerando una verdad profunda. Se nota, la sangre se hereda, pero el carácter se forja. Usted forjó un buen carácter, doña Esperanza. Sentí un sabor amargo en la boca. Él no estaba elogiando mi maternidad, estaba validando el producto. Miguel era buen carácter porque era eficiente en su negocio de miseria. Y yo, sin quererlo, era la forjadora de ese éxito. Era como si mi amor, mis canciones de cuna, mis sueños para él, se hubieran fundido en un crispo para crear a este extraño que negociaba con cuerpos y encerraba a su madre en don. Emiliano se despidió con una leve inclinación de cabeza y se fue, seguido por Miguel, que me lanzó una mirada rápida, una mezcla de advertencia y de orgullo. Me quedé sola en el patio, el calor pegajoso envolviéndome como un sudario. Las palabras de don Emiliano resonaban en mi cabeza. La sangre se hereda, pero el carácter se forja. ¿Y si me había equivocado al forjarlo? ¿Y si en mi afán de darle una vida mejor, le había dado las herramientas para convertirse en esto? El carácter se forjaba con amor o con miedo, con libertad o con límites. Tal vez le di demasiado de lo primero y no suficiente de lo segundo. Tal vez mi amor había sido blando, permisivo, y había creado un vacío que ahora él llenaba con este poder torcido y cruel. En esa noche, mientras me frotaba alcohol en las grietas de las manos para evitar que se infectaran, miré mi reflejo en el pequeño espejo del baño. Una mujer anciana, con el rostro surcado de arrugas, el cabello canoso y desordenado, los ojos con un brillo de derrota. ¿Dónde estaba la joven Esperanza, que creía que el amor lo podía todo? La que le susurraba a su hijo que sería grande e importante. Ahora era grande. Para don Emiliano y para otros como él. Mi éxito como madre se medía en la eficiencia de mi hijo para explotar la desgracia ajena. Y yo, en mi encierro, era la prueba viviente de que ese carácter, forjado en mis entrañas, funcionaba. Era la pieza final del rompecabezas que demostraba que Miguel no tenía límite, que incluso el vínculo más sagrado era transable en su economía del poder. El dolor en mis manos era agudo, punzante, pero era un dolor limpio, honesto, no como el otro dolor, el sordo y constante que habitaba en mi pecho, ese que no tenía cura ni bálsamo que lo aliviara. Me acosté y escuché, como todas las noches, la música y las risas. Ya no me parecían solo ruidos de pecado, ahora sonaban como la banda sonora de mi propio fracaso. Descubrí que un hijo no es solo el fruto de nuestro amor, sino también el espejo de nuestros errores y a veces el castigo por las lecciones que no supimos enseñar. Mis manos empeoraron, las grietas se hicieron más profundas, se infectaron. Un dolor sordo y palpitante se volvió mi constante compañero, un recordatorio físico de cada sábana lavada, cada noche en vela. Socorro, con su pragmatismo silencioso, me trajo un ungüento verde y espeso que olía a eucalipto y a tierra. Se lo robé al guardia, dijo, sin ningún reparo. Es lo que usan ellos para las heridas de las navajas. Sana rápido. Acepté el frasco. Ya no tenía orgullo que proteger. Me aplicaba la pasta espesa por las noches, y el alivio era inmediato. Un frescor que calmaba el ardor. Era irónico, la medicina para mis heridas provenía del mismo mundo de violencia que las estaba causando.
indirectamente. Todo aquí estaba entrelazado en una red de dependencias sucias. A Miguel no vino a verme en más de un mes. Lo veía a la distancia, cruzando el patio con su teléfono en la oreja d'Andú o de Nisecaus. Mi presencia parecía haberse vuelto invisible para él, un mueble más que funcionaba en silencio. Su indiferencia era un nuevo tipo de dolor, más profundo que el de mis manos. Al menos la ira, el reproche, habrían sido un reconocimiento. Esto era la anulación ante. Yo ya no era su madre. Era un recurso, y como tal, solo existía cuando fallaban. Fue la gata quien, una tarde de lluvia torrencial, se sentó a mi lado en el umbral de la lavandería. El agua caía a cántaros, lavando el polvo del patio, formando pequeños ríos en la tierra. Olía a tierra mojada, a ozono, un aroma limpio y salvaje que por un momento barrió con el olor a perfume y cloro. ¿Le duelen mucho, señora?, preguntó, señalando mis vendas toscas. Un poco, mentí. Me dolían como el demonio. Ella asintió, mirando la lluvia. A mí me duele aquí a veces. Se tocó el pecho, justo sobre el corazón, como si tuviera una astila. Los doctores no le encuentran nada, ¿no? Supe qué decir. ¿Cómo se cura una astilla en el alma? Usted es diferente, continuó ella, sin mirarme. Las demás señoras que han venido a visitar a sus hijos siempre lloran, gritan, hacen escándalo, se van en un día o dos. ¿Usted no? Usted se quedó. Y sus palabras me atravesaron. Nunca lo había pensado así. Era mi sumisión, mi silencio, una forma de fuerza, o era la prueba definitiva de mi derrota. Usted no lucha, murmuró la gata, como para sí misma. Usted aguanta. Es más difícil. Anne se levantó y se fue, desapareciendo en el pasillo oscuro como un fantasma. Me dejó con sus palabras resonando en la cabeza. Usted aguanta. ¿Era eso lo que estaba haciendo, aguantando? Siempre lo había hecho. Aguanté los silencios de mi matrimonio, aguanté la viudez, aguanté la distancia de mi hijo, y ahora aguantaba esto. Mi vida entera había sido un ejercicio de resistencia pasiva. Pero, ¿resistir para qué? Para llegar a este cuarto de lavado, a estas manos destrozadas, a este hijo que me había borrado de su mapa afectivo. Miré la lluvia caer, limpiaba el mundo, al menos por un rato. Lavaba el polvo de las hojas, el sudor del cemento, pero no podía lavar las manchas de esta casa, ni las de mi alma. Me llevé una mano vendada al rostro, y por primera vez desde que llegué, dejé que las lágrimas salieran en silencio. No eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de rabia, de una rabia vieja, acumulada, que no tenía un nombre ni un destinatario claro. Era rabia contra Miguel, contra Roberto, por dejarme sola, contra mi madre por enseñarme a agachar la cabeza, contra mí misma por ser tan dócil. Las lágrimas mezcladas con la lluvia me trajeron un momento de claridad brutal. Aguantar no era fortaleza, era la otra cara de la moneda de la cobardía. Y yo había sido una cobarde, había tenido miedo de enfrentar a mi hijo, miedo de la soledad, miedo de la verdad. Mi silencio no era dignidad, era el precio que pagaba por mi comodidad emocional, por aferrarme a la ilusión de que mi hijo, en el fondo, era bueno. La lluvia amainó, el olor a tierra húmeda se intensificó, un aroma de renacimiento que me resultaba ajeno. Mis lágrimas se secaron, dejando una sal en mis mejillas. El dolor en mis manos seguía allí, pero ahora lo sentía diferente. Ya, no era solo el recordatorio de mi trabajo, sino la evidencia de mi resistencia mal dirigida. Si iba a aguantar, si iba a sobrevivir, tendría que ser por algo más que por inercia. Tendría que encontrar una razón dentro de este infierno que no fuera la lealtad a un hijo que ya no existía. Aquel día entendí que el silencio puede ser una prisión o un refugio, y que la diferencia no está en el acto de callar, sino en la razón por la que se elige hacerlo. Después de la lluvia, algo cambió dentro de mí. La rabia se asentó, no como un fuego, sino como una brasa, un calor constante y sordo, en el centro de mi pecho. Ya no era el dolor agudo de la traición, sino una determinación quieta. Si este era mi mundo, si estas cuatro paredes,
y esta pila de ropa sucia eran mi destino, entonces encontraría una manera de habitarlo, sin rendir del todo mi alma. Comencé con pequeños ritos, liturgias privadas que solo yo entendía. En las mañanas, antes de prender las máquinas, me paraba un momento en la puerta que daba al pequeño jardín interior. No miraba las bugambilias, ahora marchitas por el calor, sino un pequeño nido de pájaros colgado de una rama baja. Observaba a los gorriones entrar y salir, alimentando a sus crías. Era un recordatorio de que la vida salvaje y libre, seguía su curso a solo unos metros de mí. Luego, en el acto de lavar, cambié mi manera de hacerlo. Ya no era solo restregar manchas. Empecé a prestar atención a las telas, reconocía la seda áspera de la bata de Socorro, el algodón fino de las blusas de la mar, la licra barata de los vestidos de la gata Ann. Cada prenda contaba una historia, no de pecado, sino de la mujer que la usaba. Lavaba la ropa con una intención nueva, no para limpiar la evidencia, sino para devolverles a esas mujeres, aunque fuera por un momento, una pieza de tela limpia, oliendo a jabón, que no estuviera contaminada por las manos ajenas. En una tarde, la Mar llegó a la lavandería con un vestido destrozado. La tela, un chifón barato, estaba rasgada desde el hombro hasta la cintura. Fue un cliente, murmuró, sin poder levantar la vista. Se enojó. No pregunté por qué. Tomé el vestido, era de un azul pálido, el color del cielo antes del amanecer. Déjamelo a mí en esa noche. Después de terminar mi trabajo, saqué una aguja e hilo que había encontrado en un cajón olvidado. Bajo la luz tenue de mi bombillo, mi sente cosar. No era una costurera experta, pero cada puntada la daba con cuidado, uniendo los bordes rotos con un hilván invisible. No era solo arreglar un vestido, era reparar un poco de la dignidad que le habían arrancado. Cuando se lo devolví al día siguiente, ella pasó los dedos por la costura, casi imperceptible. Parece nuevo, susurró, y en sus ojos había un brillo de asombro, como si le hubiera devuelto algo más que un trozo de tela. No dijo gracias. No hizo. Su mirada era suficiente. Ese pequeño acto de rebeldía silenciosa, de cuidado, en un lugar dedicado al desprecio, me llenó de una fuerza que no sentía desde hacía años. No estaba cambiando el mundo, ni siquiera estaba cambiando mi situación, pero estaba cambiando mi manera de estar en ella. Miguel se enteró, en un lugar como ese, no se movía una hoja sin que él lo supiera. Una tarde entró en la lavandería. Yo estaba colgando sábanas while él se detuvo, observando el tendedero. Socorro me dice que ahora arreglas la ropa, dijo, su voz neutral, sin dar pistas. Midi la vulta, enfrentándolo por primera vez, sin bajar la vista. Solo coso lo que se rompe. Para que no haya que tirarlo. Él miró las sábanas blancas, moviéndose suavemente. Como fantasmas bailando. Está bien, asintió, después de un momento. Pero no descuides tu trabajo principal. La lavandería es prioridad. No ira y Loge. Era una concesión administrativa, pero para mí fue una victoria. Había establecido un pequeño territorio de humanidad dentro de su reino de transacciones, y él, sin querer, lo había reconocido. A partir de entonces, mi rito secreto se expandió. Empecé a hacer pequeños detalles. Le ponía una flor de jazmín, robada del jardín, sobre la almohada limpia. La Mara le dejaba a la gata, que sufría de insomnio, una bolsita de manzanilla que preparaba en la cocina. A Socorro, cuyo rostro siempre estaba tenso, le ofrecía un té de tila cuando venía a supervisar el trabajo. Eran migajas de bondad en un banquete de desolación, pero para mí eran semillas. Semillas de una resistencia que no se basaba en el enfrentamiento, sino en la preservación obstinada de mi humanidad y de la de ellas. Mientras mis manos, ahora marcadas por las cicatrices de las grietas curadas, pudieran coser, lavar con cuidado y ofrecer una flor, yo no sería solo una prisionera, sería una jardinera clandestina en el desierto de aquel lugar. Aprendí que la libertad no es siempre un lugar al que se llega, sino a veces un espacio pequeño que se talla desde adentro, con las uñas, en el corazón mismo de la prisión. El verano cedió su paso a un otoño suave. Las bugambilias, que creía marchitas para siempre,
echaron unos cuantos pétalos nuevos, tímidos, de un rosa pálido. Mis manos, gracias al ungüento robado y a una costra de resignación, habían sanado. Quedaron las cicatrices, líneas blancas y delgadas, que cruzaban mis nudillos, como un mapa mudo de mi dolor. Ya no me sangraban, pero su textura me recordaba, cada vez que rozaba una tela. El precio de mi estadía fue en esa temporada, cuando el cuerpo empezó a hablarme en un idioma que no quería escuchar. Un dolor sordo se instaló en la espalda baja. Un compañero fiel que se despertaba conmigo cada mañana y se acostaba conmigo cada noche. Al principio, lo atribuí al esfuerzo, a levantar las pesadas canastas de ropa mojada, a estar horas de pie, pero luego vinieron las punzadas en el pecho, breves y agudas como alfileres, que me dejaban sin aliento, y los mareos, esos vértigos repentinos que me obligaban a agarrarme de la lavadora para no caer. Era mi cuerpo, ese testigo, silencioso, de toda una vida, que finalmente se revelaba. Se cansó de aguantar, ya no podía, o no quería, seguir cargando el peso de las sábanas ajenas, el de la vergüenza, el del hijo perdido. Mi alma había encontrado una manera de resistir en los pequeños ritos. Pero mi cuerpo, terco y mortal, declaraba su rendición. Intenté ignorarlo. Aguanta, me decía a mí misma, repitiendo la lección de toda una vida. Pero el cuerpo no entiende de voluntarismo. Una tarde, mientras cargaba una canasta particularmente pesada, una de esas punzadas en el pecho fue tan violenta que solté la canasta y caí de rodillas sobre el frío piso de cemento. La ropa limpia se esparció a mi alrededor, un mar de sábanas blancas que me envolvían como si ya estuviera en mi mortaja en socorro. Me encontró allí, jadeando, pálida como la misma tela. Señora Esperanza. Su voz, por primera vez, sonó alarmada. Me ayudó a levantarme y me llevó a mi habitación, desoyendo mis débiles protestas. Esa noche, Miguel vino, no lo había hecho en semanas, entró en mi cuarto y se detuvo en la puerta, observándome recostada en la cama. Su expresión era complicada, un mosaico de fastidio, preocupación y algo que pudo haber sido, por un instante, miedo. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó. Y su voz no era la del patrón, sino la de un hombre incómodo frente a la evidencia de la fragilidad. Nada, Miguel. Un mareo nada más. Ya estoy bien. Mentí, porque era lo que se esperaba de mí. Aguantar, siempre aguantar. Él se acercó y por primera vez en años, me tocó más allá de un gesto funcional, puso su mano en mi frente. Era una mano grande, cálida, la misma que yo besaba cuando era niño, y se raspaba las rodillas. El contacto fue tan inesperado, tan lleno de un eco dolorosamente familiar, que por un segundo cerré los ojos, queriendo creer en la ilusión. No tienes fiebre, dijo, retirando la mano con rapidez, como si mi piel le hubiera quemado. Te dije que estoy bien. Annel suspiró, un sonido cargado de un cansancio que no entendía. No puedes enfermarte, mamá. Aquinohe, no es el lugar, no es el lugar. No dijo, no quiero que te pase nada. Dijo que no era el lugar. Yo era un inconveniente logístico, un problema en su maquinaria bien aceitada. No me voy a morir. Miguel, dije, y mi voz sonó áspera, como si las palabras me rasparan la garganta. Al menos, no todavía, no hasta que tú lo decidas. Fue lo más cerca de un reproche que me había atrevido a estar. Él me miró fijamente, y en sus ojos vi un destello de esa dureza que conocía tan bien. Descansa, ordenó, y se dio la vuelta para irse. Mañana, no trabajes. Solo un día. En cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrada. Su mano, en mi frente, había dejado una sensación fantasmal, un calor que se disipaba rápidamente, dejando un frío más profundo. Mi cuerpo, con sus dolores y sus mareos, había logrado lo que mi silencio y mi sumisión no pudieron, al interrumpir su ritmo. Había forzado un reconocimiento, por torpe y frío que fuera, de que yo era un ser físico vulnerable, con un límite. Esa noche, acostada en la cama, escuché los sonidos de la casa con una nueva perspectiva. Mi cuerpo ya no era un instrumento silencioso. Ahora tenía voz, y esa voz, débil y quebrada, era la única que parecía capaz de atravesar el muro de indiferencia
que Miguel había construido a su alrededor. No era la voz de la madre, era la voz de la mortal, de la que se está deshaciendo, y tal vez, solo tal vez, esa fuera la única verdad que él no pudiera ignorar. Comprendí que el cuerpo tiene su propio lenguaje de protesta, y que cuando el alma calla por demasiado tiempo, la carne grita con el dolor que las palabras no se atreven a nombrar. El aire empezó a cargarse de un olor distinto, un aroma a flor de cempasúchil, a copal, a pan dulce horneándose en la cocina. Era noviembre, y la casa, a pesar de su naturaleza, se preparaba para el Día de Muertos. Socorro, con una determinación que parecía personal, había tomado las riendas. Vi cómo limpiaba a fondo un rincón del patio y colocaba una mesa cubierta con un mantel bordado, un poco pasado de moda, pero limpio a las mujeres, normalmente ensimismadas en su propia pena. Se mostraron curiosas, algunas incluso ayudaron, cortando papel de China para las cadenitas, moliendo el azúcar para las calaveritas. Era como si el ritual ancestral, la memoria de los que se fueron, fuera más fuerte que la vergüenza del presente. Por a unos días, el burdel se transformó en un lugar donde se honraba a los muertos, no se profanaba a los vivos. Miguel no parecía entusiasmado con la idea. Lo vi discutir en voz baja con Socorro. Es un maldito espectáculo, le aspetti oír. Esto no es un panteón, es necesario, patrón, respondió ella con una calma imperturbable. Hasta los condenados tienen derecho a recordar a sus muertos, y a que los recuerden. Él se fue refunfuñando, pero la ofrenda se quedó. Yo observaba desde la distancia, con un nudo en la garganta. En mi pueblo, el Día de Muertos era la fiesta más importante del año. Mi madre pasaba días preparando la ofrenda para mi abuelo, con su fotografía, su comida favorita, una veladora. Era la certeza de que el amor era más fuerte que la muerte. Ahora, aquí, en este lugar de transacciones efímeras, la ofrenda me parecía una burla cruel. ¿Qué muertos podíamos honrar nosotras? Los que habíamos sido nosotras mismas, la víspera, ya con la ofrenda montada, llena de flores naranjas, pan de muerto, fruta y fotos descoloridas que las mujeres habían aportado. Me acerqué, respiré el olor a copal, un aroma sagrado que por un momento limpió el aire de perfumes baratos. Miré las fotografías, hombres y mujeres serios, niños de mirada perdida, abuelos de bigote grueso, vidas enteras, reducidas a un marco, sobre una mesa en un burdelen, y entonces, en un rincón, apartada, vi una foto que me detuvo el corazón. Era una foto de Roberto, mi esposo, y a su lado una de Miguel cuando era niño, sonriendo, con un diente de leche caído. Miguel había puesto fotos de su padre y de sí mismo, Porsche, para recordar de dónde venía, o para recordar a quién había dejado de ser. Mi Queer Ali, paralizada, mirando la sonrisa inocente de mi hijo, congelada en el tiempo, junto al rostro serio del hombre con el que compartí una vida de silencios. Era una ofrenda para los muertos, pero los únicos muertos de verdad en esa foto eran el niño que fue y el hombre en el que su padre soñó que se convertiría. No pude contenerme. Esa noche, a escondidas, tomé un pequeño vaso de la cocina y una vela que sobraba. En mi habitación, sobre la mesita de noche, monté mi propia ofrenda diminuta. No Pew's Photos. Puse una flor de cempasúchil que había recogido del suelo del patio. Puse un terrón de piloncillo, porque a mi madre le encantaba el café dulce. Y encendí la vela. No era para Roberto, no era para los abuelos que no recordaba, era para mí, para la esperanza que murió el día que su hijo la trajo aquí, para la mujer llena de sueños que fue sacrificada en el altar de la maternidad y la obediencia al día siguiente. Día de Muertos, Miguel se presentó en mi cuarto. Debía haber olido la cera quemada. Sus ojos cayeron sobre mi pequeña triste ofrenda. Esperé un comentario ácido, una orden de quitarla. Pero no dijo nada. Se quedó mirando la solitaria flor y la vela, cuya llama pequeña y temblorosa se reflejaba en sus ojos. Su rostro, por un instante, perdió toda su dureza. ¿Se vio joven, vulnerable, como el niño de la foto por quién es?, preguntó, con una voz que apenas era un susurro. Por una mujer que ya no está, respondí, mirándolo fijamente. Él asintió lentamente,
como si entendiera. Dio media vuelta y se fue, cerrando la puerta sin hacer ruido. Esa noche, la música y las risas sonaron más bajas, como si respetaran, aunque fuera un poco, a los muertos que cada una de nosotras llevábamos dentro. Y yo, frente a mi ofrenda clandestina, sentí por primera vez que no solo estaba llorando una muerte, sino que también estaba honrando el fantasma de mi propio valor. Un valor que tal vez, solo tal vez, empezaba a regresar de entre los muertos. Esa noche, aprendí que los altares no son solo para los que se han ido, sino también para las versiones de nosotros mismos que tuvimos que dejar morir para sobrevivir, y que a veces honrar su memoria es el primer acto de rebeldía. La mañana había amanecido con un cielo plomizo, pesado, como si el aire mismo estuviera a punto de quebrarse. Yo estaba en la lavandería, doblando toallas, el ritual de siempre. Pero algo se sentía distinto, un silencio extraño, profundo, como si los pájaros hubieran dejado de cantar y los perros de ladrar. Hasta el zumbido de las máquinas parecía ahogado. Luego llegó un rugido sordo que venía de las entrañas de la tierra. El piso se movió bajo mis pies, no como una sacudida, sino como una ola gigante, haciendo que las paredes crujieran y las lavadoras bailaran en su sitio. Polvo y pedazos de yeso empezaron a caer del techo. Fue un terremoto, breve pero violento, uno de esos que te recuerdan que, sin importar lo que construyas, la tierra puede reclamarlo todo en un instante. El caos estalló, gritos de mujeres saliendo de las habitaciones, hombres corriendo por los pasillos, el sonido de cristales rotos. Yo me agarré del marco de la puerta, mi corazón un pájaro, aterrorizado, enjaulado en el pecho. Cuando el temblor cesó, un silencio aún más aterrador lo siguió, roto solo por llantos y por la alarma de un carro a lo lejos. Lo primero que pensé, con un instinto más viejo que la razón, en Miguel. Salí tambaleándome de la lavandería hacia el patio principal. El lugar era un desastre, macetas rotas, una grieta serpenteando en una pared, las bugambilias cubiertas de polvo blanco. Y entonces lo vi. Miguel estaba de pie en el centro del caos, dando órdenes a sus guardias, asegurándose de que los clientes estuvieran bien, pero su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron a través del patio. En sus ojos no vi al patrón, al hombre de negocios duro. Vi al niño que una vez se escondió bajo la mesa durante una tormenta, asustado, llamándome. Mamá. Fue solo un instante. Luego, la máscara volvió a su lugar, y él desvió la mirada, volviendo a sus órdenes. Pero ya era tarde. Yo lo había visto desnudo, vulnerable, humano. Me retiré a mi habitación, que milagrosamente había salido casi ilesa. Me senté en la cama, el cuerpo temblando no por el terremoto, sino por la revelación. En el momento del peligro, en el segundo en que el mundo se venía abajo, su primera reacción no había sido proteger su inversión, su negocio, había sido buscar mi mirada, buscar a su madre, en todas las justificaciones que había construido. Toda la narrativa del monstruo insensible se resquebrajaron como las paredes agrietadas. No era un monstruo, era un hombre asustado. En algún lugar profundo de su alma, todavía llevaba al niño que me necesitaba, y ese niño era capaz de encerrar a su madre en un burdel porque, de alguna manera retorcida, era la única manera de tenerla cerca, de controlar el único vínculo que no podía dominar por completo, el Dila esa, no, lo, por Donnie. La rabia, el dolor, la vergüenza, no se esfumaron, pero se transformaron. Ya no era una losa lisa y pesada, ahora era algo complejo, lleno de aristas y grietas, por donde se filtraba una luz tenue y triste de comprensión. Esa noche nadie trabajó. El susto había sido demasiado grande. Las mujeres se reunieron en la cocina, compartiendo un té, hablando en voz baja. Era la primera vez que las veía unidas por algo que no fuera la miseria. El miedo a la muerte las había hecho iguales. Miguel Novayo se encerró en su oficina. Yo sabía lo que estaba haciendo, reconstruyendo sus muros, brick by brick,
más altos y más gruesos que antes, para asegurarse de que nadie, ni siquiera su madre, volviera a ver la grieta. Pero yo ya la había visto. ¿Y una grieta, una vez vista, no puede desverse? Es el principio del fin de toda fortaleza. Es por donde se cuela el agua que, gota a gota, puede derrumbar un dique. Me acosté esa noche no con la rabia ardiente de antes, sino con una pena inmensa y tranquila, una tristeza que abarcaba no solo mi dolor, sino también el suyo. Aquel día la tierra tembló y derribó más que macetas y paredes. Derribó la idea que tenía de mi propio hijo, y me dejó frente a una verdad más dolorosa y complicada, aunque los verdugos también tienen miedo, y que a veces el amor se pervierte hasta convertirse en la peor de las prisiones. Los días que siguieron al temblor fueron extrañamente tranquilos. El susto había dejado una capa de solemnidad sobre la casa, como el polvo que se asentó sobre los muebles. Las mujeres caminaban más despacio, hablaban en susurros. Parecía que el sobresalto había sacudido también algo dentro de cada una, recordándonos la fina línea que separaba nuestra existencia de la nada en una tarde. Mientras el sol se filtraba débil a través de la grieta en el muro del patio, la gata se acercó a la lavandería. No venía por ropa. Se apoyó en el marco de la puerta, mirándome doblar toallas con mis manos ya curtidas. Llevaba puesto el vestido rojo que yo le había planchado semanas atrás, pero se veía demacrada, los ojos hinchados. Señora Esperanza, ¿puedo hablarle? Su voz era un hilo de seda roto. Ana, sentí, señalando un cajón de madera donde guardaba los detergentes. Él se sentó, jugueteando nerviosa con el borde de su vestido. El temblor me hizo pensar, comenzó, sin mirarme, pensar que pude morirme hoy, aquí, y nadie en mi pueblo sabría la verdad. Mi familia cree que trabajo en una fábrica de ropa en Puebla. Guardé silencio, dejando que el hilo de sus palabras se desenredara a su propio ritmo. Me vine porque mi papá se murió y mi mamá se enfermó. Los medicamentos costaban mucho. Un señor del pueblo, un coyote, me dijo que había buen trabajo en la ciudad, que podía mandar dinero. Hizo una pausa, tragando, salivao. No era una fábrica. ¿Era esto, Ann, o un lugar como este? Al principio, lloré todas las noches. Luego te vas acostumbrando, te vas vaciando. Ann, sus palabras caían en el espacio entre nosotras, pesadas y verdaderas. No era muy diferente a mi propia historia. No en los detalles, sino en la esencia, la rendición de una vida por el deber, por el amor convertido en carga. A veces pienso en escaparme, confesó en un susurro. Pero, ¿a dónde? Devolverme con las manos vacías, con esta mancha en el alma. Mi mamá se moriría de la pena. ¿O? De la vergüenza. Prefiero que crea la mentira. Ann, la miré. Realmente la miré. Ya no era la muchacha de mirada vacía, sino una mujer agotada, atrapada entre la supervivencia y la dignidad. Igual que yo también tengo una mentira, gata, dije, y mi propia voz me sorprendió por lo serena que sonó. Mi mentira es que aguanto esto por mi hijo, pero la verdad es más fea. Aguanto por miedo a estar completamente sola en el mundo, miedo a enfrentar la verdad de que el fruto de mis entrañas me ve como una carga, como un problema que hay que esconder. Era la primera vez que lo decía en voz alta, que nombraba el miedo que me tenía prisionera. Las palabras, una vez liberadas, flotaron en el aire cargado de humedad de la lavandería, y en lugar de debilitarme, me dieron una fuerza extraña, sólida. La gata me miró, y en sus ojos ya no había lástima, sino un reconocimiento profundo. ¿Ti igual? Entonces estamos igual, musitó, atrapadas por el cariño. No, hija, no estamos igual, pensé. Tú tienes una vida por delante si encuentras la manera de escapar. Yo solo me tengo a mí misma y a esta verdad que empieza a crecer dentro de mí como una planta venenosa y liberadora. Esa confesión mutua, ese intercambio de vergüenzas, no nos hizo amigas, no en el sentido común de la palabra, pero creó un vínculo, el vínculo de los condenados, que, por un momento, bajan la guardia y se muestran las heridas. Ella se fue poco después, pero su visita había dejado una semilla. Si ella, una muchacha joven,
¿Podía nombrar su trampa, como yo, una mujer que había enfrentado tantos otros dolores? No podía empezar a nombrar la mía. Esa noche, mientras me acostaba, ya no pensé en Miguel. Pensé en mí, en Esperanza, en la niña que fui, en la joven llena de esperanzas, en la madre devota, en la viuda resignada, y en la lavandera de un burdel. Todas eras yo. Y tal vez, la única manera de ser libre, de verdadera y completamente libre, era aceptar a esa última mujer, con toda su carga de vergüenza y dolor, y perdonarla. Perdonarme, aquel día, una joven prostituta y una anciana lavandera intercambiaron sus verdades y descubrieron que la prisión más fuerte no tiene barrotes de acero, sino paredes de silencio, y que la primera llave para abrirla es nombrar, en voz alta, el nombre de nuestro miedo. El otoño se profundizó, trayendo consigo un frío seco que se colaba por las grietas de las paredes. La grieta del patio, la que había dejado el temblor, se había ampliado. Ahora era una cicatriz negra y sinuosa que dividía el muro en dos, como un recordatorio permanente de la fragilidad de todo. Miguel había mandado a unos hombres a revisarla, pero se limitaron a poner una viga de madera para apuntalarla, una solución temporal y fea. Después se arregla, fue todo lo que dijo a una madrugada. Un grito desgarrador cortó el silencio de la casa. No era el grito de una pelea, ni el falso grito de pasaje de las habitaciones. Era un grito de dolor visceral, de miedo puro. Salí de mi cuarto tambaleándome, envuelta en mi chal. Otras puertas también se abrieron. El sonido venía del cuarto de Socorro. La encontraron en el suelo, junto a su cama, retorciéndose en silencio, con el rostro contraído por una agonía que no podía vocalizar. Una de las mujeres más jóvenes, asustada, dijo que la había visto quejarse desde la tarde, pero que Socorro, siempre tan estoica, le había dicho que era solo un dolor de vientre. A Miguel llegó, vestido con una bata, su rostro marcado por el sueño y la irritación. ¿Qué pasa?, preguntó, con brusquedad. Es Socorro, patrón, dijo la gata, arrodillada a su lado. Está muy mal. En él miró a Socorro, que ahora respiraba con dificultad, con pequeños jadeos que sonaban arena. Vi el cálculo en sus ojos. Llamar a un doctor significaba preguntas, papeles, atención no deseada. Dejarla era un riesgo. Llamen al doctor Rivas, ordenó finalmente, con voz tensa. El de siempre, el doctor de siempre, llegó 20 minutos después, un hombre de maletín gastado y mirada evasiva. Examinó a Socorro rápidamente, detrás de la puerta cerrada. Cuando salió, se dirigió a Miguel en voz baja. Apéndice, probablemente enreventado. Es septicemia. Tiene que ir a un hospital. Miguel ya no se muere. A Miguel se pasó una mano por el rostro. La situación se le escapaba de las manos. Socorro no era una cualquiera. Era el engranaje central que mantenía todo funcionando sin su intervención directa. Era, en su manera práctica, indispensable. Preparen el carro, gruñó a uno de sus guardias mientras la cargaban en una silla. Semi-inconsciente, Socorro abrió los ojos por un momento. Su mirada, nublada por el dolor, buscó entre los rostros y se detuvo en mí. No dijo nada, pero en sus ojos no había miedo a la muerte. Había un fastidio profundo, una rabia silenciosa por esta última humillación, por ser un problema inconvenient, por demostrar que ella, la roca de este lugar, también era de carne y hueso. La llevaron. El auto arrancó y se perdió en la noche. Un silencio pesado, cargado de ansiedad, cayó sobre la casa. Las mujeres se miraron entre sí, perdidas. Miguel se encerró en su oficina. Me quedé de pie en el pasillo, abrigándome con el chal. La partida de Socorro era como si hubieran quitado la viga que apuntalaba la casa. Todo parecía más inestable, más a punto de venirse abajo. Ella, con su estoicismo, su lealtad forzada, su falta de juicio, había sido una especie de conciencia tranquila y amoral del lugar. Su ausencia dejaba un vacío que gritaba. Horas más tarde, Miguel bajó. Tenía los ojos inyectados en sangre. Tú, me señaló, tú te encargas de la cocina y de las provisiones, por ahora. Socorro no volverá en un tiempo. No era una pregunta, era una orden. Asentí, no por obediencia, sino porque alguien tenía que hacerlo. Las chicas tenían que comer.
entrar a la pequeña despacho que Socorro usaba. Un cuartito contiguo a la cocina con una libreta de gastos y un lápiz. Me encontré con su olor a tabaco negro y a hierbabuena. Sobre la libreta, abierta, estaban las cuentas del mes, números claros, precisos, Y&L Morgan, escrito con una letra temblorosa y diferente, como si lo hubiera notado en un momento de distracción o de debilidad. Una sola frase: ya no puedo más. Socorro. La fuerte, la impasible, también tenía su grieta, y esa grieta, silenciosa y oculta, había sido más profunda que la del muro. La suya había llegado hasta el alma. La dejaron en el hospital. Me enteraría después. Sin identificación, sin visitas, se fue como había llegado a un fantasma útil, que, al volverse un estorbo, fue descartado esa noche. Mientras revisaba la libreta, supe con una certeza absoluta y tranquila que yo no quería terminar así. No en un hospital anónimo, no como un problema resuelto. Si mi vida iba a terminar pronto, como mis dolores me sugerían, no sería aquí, no entre estas paredes que habían visto morir pedazo a pedazo a tantas mujeres, incluida yo. Aprendí que la fuerza más fachada puede esconder la grieta más profunda, y que la partida de un testigo silencioso a veces es el eco más fuerte, el que despierta a los que se han acostumbrado a dormir de pie. El invierno se anunció con un viento cortante que silbaba a través de la grieta del muro. La casa estaba más silenciosa, sin Socorro. Su ausencia era un personaje más, un fantasma que recordaba a todos la precariedad de nuestro lugar aquí. Yo me había hecho cargo de la cocina y las provisiones, como Miguel ordenó, pero lo hacía con una distancia nueva. Ya no era la madre sumisa ni la lavandera resignada. Era una administradora temporal de un naufragio. Mis dolores no habían amainado. El de la espalda era ahora un fuego constante, y las punzadas en el pecho más frecuentes. Pero ya no me asustaban. Los escuchaba con una atención casi clínica. Eran mis compañeros de viaje. Los recordatorios de que el tiempo, mi tiempo, se estaba agotando. Y esa certeza, en lugar de paralizarme, me daba una claridad despiadada en una mañana. Después de repartir el desayuno, me dirigí a la oficina de Miguel. No llamé, empujé la puerta y entré. Él estaba sentado detrás de un escritorio grande de caoba, hablando por teléfono. Al verme, su expresión se nubló de fastidio. «Te llamo luego», colgó bruscamente. «¿Qué pasa, mamá?» «Estoy ocupado». El mamá sonó a regaño, a interrupción. Me paré frente a su escritorio, apoyando mis manos, ya no vendadas pero marcadas, sobre la madera pulida. «Me voy, Miguel», dije. Mi voz no tembló. Sonó, plana, final, como el golpe de una losa sobre la tierra. Él me miró fijamente, como si no hubiera entendido. «¿Qué? Me voy de aquí hoy». Una sonrisa incrédula, casi condescendiente, se dibujó en sus labios. «¿A dónde vas a ir?» «No tienes a nadie». «¿No tienes dinero?» «Tengo mi nombre», respondí. «Y es más de lo que tú tienes». Su sonrisa se desvaneció. Se puso de pie, lentamente, y su estatura, que antes me intimidaba, ahora solo me parecía la de un niño que se hace el grande. «¿Y qué vas a hacer? ¿Decirle a todo el mundo que tu hijo te tiene en un burdel?» Su tono era desafiante, pero en sus ojos asomaba un destello de pánico. «Quedarías como una loca o como una vieja amargada». «No voy a decir nada, Miguel», dije, y era la verdad. «Tu secreto morirá conmigo, pero yo no me voy a morir aquí. Prefiero morirme en la calle, sabiendo que con mi último aliento respiré aire libre, que no era el aire que tú me vendías como un favor». Caminé hacia la ventana que daba al patio. La grieta en el muro parecía más ancha hoy. «Tú no me encerraste aquí, Miguel. Yo me por el amor que te tuve. Pero ese amor ya no existe. Lo lavé, lo planché y lo doblé, junto con las sábanas de tus, y ya no queda nada». Guardé silencio, dejando que mis palabras, duras y verdaderas, se asentaran en la habitación. Él no dio nada. Se quedó mirándome, y por primera vez no vi al patrón, ni al hombre de negocios, ni siquiera al niño asustado. Vi a un extraño, un hombre cuyo camino se había separado del mío,
Hacía tanto tiempo que ya ni siquiera éramos familia. ¿Y qué vas a hacer?, repitió. Pero esta vez, su voz era solo un eco vacío. Eso ya no te importa. Hijo, dije, y la palabra hijo sonó a despedida. A lápida andí media vuelta y salí de su oficina. Caminé directamente a mi habitación. No tenía mucho que empacar, solo la ropa que traje, ya gastada y desteñida por tantos lavados, y la funda de almohada donde guardaba el dinero que ya no era mío, el que le daba a la Mar para su sobrina. Lo dejé sobre la cama. No me llevaría nada de este lugar. Ni un solo peso. Cuando salí de mi habitación con mi pequeña bolsa, la gata y la Mar estaban en el pasillo. ¿Se habían enterado? No dijeron nada. Solo se acercaron y, una tras otra, me abrazaron. Fue rápido, furtivo, como todo aquí. Pero en ese abrazo sentí la transferencia de algo, de una esperanza, de la posibilidad de que una pudiera escapar. Encaminé hacia la puerta principal. Ningún guardia me detuvo. Tal vez Miguel les había dado órdenes, o tal vez simplemente reconocieron en mis pasos una determinación que no admitía réplica al cruzar el umbral. El aire frío de la calle me golpeó el rostro. Era un aire sucio, de ciudad, pero era libre. Olía a escape de autos, a tortillas de una fonda cercana, a vida. No miré atrás. Encaminé, no sabía a dónde iba. Tal vez a la iglesia, tal vez a la estación de buses, tal vez simplemente a sentarme en una banqueta, a ver pasar a la gente, pero por primera vez, en 70 y tantos años, él, a donde no importaba. Lo único que importaba era él desde donde, y yo acababa de salir de la geografía de la vergüenza. Iba cargada de dolores, de años, de un corazón hecho pedazos, pero en el centro de esos pedazos, latía, débil, pero testaruda, una cosa pequeña y indestructible, a mi nombre, Esperanza, y era suficiente, era más que suficiente. Al final, la libertad no es un lugar al que se llega, sino un peso que se quita. No es un grito, sino el suspiro profundo que sigue al último nudo que se desata en el alma. El invierno se anunció con un viento cortante que silbaba a través de la grieta del muro. La casa estaba más silenciosa, sin socorro. Su ausencia era un personaje más, un fantasma que recordaba a todos la precariedad de nuestro lugar. Aquí yo me había hecho cargo de la cocina y las provisiones, como Miguel ordenó, pero lo hacía con una distancia nueva. Ya no era la madre sumisa, ni la lavandera resignada. Era una administradora temporal de un naufragio. Mis dolores no habían amainado. El de la espalda era ahora un fuego constante, y las punzadas en el pecho más frecuentes. Pero ya no me asustaban. Los escuchaba con una atención casi clínica. Eran mis compañeros de viaje. Los recordatorios de que el tiempo, mi tiempo, se estaba agotando. Y esa certeza, en lugar de paralizarme, me daba una claridad despiadada en una mañana. Después de repartir el desayuno, me dirigí a la oficina de Miguel. No llamé, empujé la puerta y entré. Él estaba sentado detrás de un escritorio grande de caoba, hablando por teléfono. Al verme, su expresión se nubló de fastidio. «Te llamo luego», colgó bruscamente. «¿Qué pasa, mamá?» «Estoy ocupado». El mamá sonó a regaño, a interrupción. Me paré frente a su escritorio, apoyando mis manos, ya no vendadas pero marcadas, sobre la madera pulida. «Me voy, Miguel», dije. Mi voz no tembló. Sonó, plana, final, como el golpe de una losa sobre la tierra. Él me miró fijamente, como si no hubiera entendido. «¿Qué? Me voy de aquí a hoy». Una sonrisa incrédula, casi condescendiente, se dibujó en sus labios. «¿A dónde vas a ir?» «No tienes a nadie». «No tienes dinero». «Tengo mi nombre», respondí. «Y es más de lo que tú tienes». Su sonrisa se desvaneció. Se puso de pie, lentamente, y su estatura, que antes me intimidaba, ahora solo me parecía la de un niño que se hace el grande. «¿Y qué vas a hacer? ¿Decirle a todo el mundo que tu hijo te tiene en un burdel?» Su tono era desafiante, pero en sus ojos asomaba un destello de pánico. «Quedarías como una loca o como una vieja amargada». «No voy a decir nada, Miguel», dije, y era la verdad. «Tu secreto morirá conmigo, pero yo no me voy a morir aquí. Prefiero morirme en la calle,
sabiendo que con mi último aliento respiré aire libre, que no era el aire que tú me vendías como un favor. Encaminé hacia la ventana que daba al patio. La grieta en el muro parecía más ancha hoy. Tú no me encerraste aquí, Miguel. Por el amor que te tuve. Pero ese amor ya no existe. Lo lavé, lo planché y lo doblé, junto con las sábanas de tus, y ya no queda nada. Guardé silencio, dejando que mis palabras, duras y verdaderas, se asentaran en la habitación. Él no dio nada. Se quedó mirándome, y por primera vez no vi al patrón, ni al hombre de negocios, ni siquiera al niño asustado. Vi a un extraño, un hombre cuyo camino se había separado del mío. Hacía tanto tiempo que ya ni siquiera éramos familia. ¿Y qué vas a hacer?, repitió. Pero esta vez, su voz era solo un eco vacío. Eso ya no te importa. Hijo, dije, y la palabra hijo sonó a despedida. A lápida andí media vuelta y salí de su oficina. Caminé directamente a mi habitación. No tenía mucho que empacar, solo la ropa que traje, ya gastada y desteñida por tantos lavados, y la funda de almohada donde guardaba el dinero que ya no era mío, el que le daba a la mar para su sobrina. Lo dejé sobre la cama. No me llevaría nada de este lugar. Ni un solo peso. Cuando salí de mi habitación con mi pequeña bolsa, la gata y la mar estaban en el pasillo. ¿Se habían enterado? No dijeron nada. Solo se acercaron y, una tras otra, me abrazaron. Fue rápido, furtivo, como todo aquí. Pero en ese abrazo sentí la transferencia de algo, de una esperanza, de la posibilidad de que una pudiera escapar. Encaminé hacia la puerta principal. Ningún guardia me detuvo. Tal vez Miguel les había dado órdenes, o tal vez simplemente reconocieron en mis pasos una determinación que no admitía réplica al cruzar el umbral. El aire frío de la calle me golpeó el rostro. Era un aire sucio, de ciudad, pero era libre. Olía a escape de autos, a tortillas de una fonda cercana, a vida. No miré atrás. Encaminé. No sabía a dónde iba. Tal vez a la iglesia, tal vez a la estación de buses, tal vez simplemente a sentarme en una banqueta, a ver pasar a la gente, pero por primera vez, en 70 y tantos años, él, a donde no importaba. Lo único que importaba era él desde donde, y yo acababa de salir de la geografía de la vergüenza. Iba cargada de dolores, de años, de un corazón hecho pedazos, pero en el centro de esos pedazos, latía, débil, pero testaruda, una cosa pequeña y indestructible, a mi nombre, Esperanza, y era suficiente, era más que suficiente. Al final, la libertad no es un lugar al que se llega, sino un peso que se quita. No es un grito, sino el suspiro profundo que sigue al último nudo que se desata en el alma.